Hey, bienvenido a Cripto y algo más. Antes de que sigas comprando criptomonedas, detente un momento, porque lo que te voy a contar puede marcar la diferencia entre tomar decisiones inteligentes o terminar cayendo en las trampas del mercado. Suscríbete, dale like y comenta tu opinión. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero paradójicamente, nunca ha sido tan difícil distinguir lo valioso de lo irrelevante. Hay un mar de contenido sobre inversiones, análisis y estrategias, pero no todo lo que brilla es oro. La sobrecarga de datos puede llevarnos a cometer errores o peor aún, caer en desinformación y teorías que no tienen fundamento. El mundo cripto no es la excepción. Desde que Bitcoin apareció en escena, el ecosistema ha evolucionado de forma brutal. Hoy no solo existen miles de criptomonedas, sino que el mercado está en constante cambio. Si no tienes la información correcta y actualizada, es fácil perderte entre promesas de ganancias exorbitantes y proyectos que parecen increíbles, pero que en realidad son bombas de tiempo. Por eso en Cripto y algo más, nos tomamos en serio la misión de filtrar lo útil y presentarte lo que realmente importa. No es suficiente con saber qué comprar, también hay que saber cuándo hacerlo, en qué fijarse y cuál es el momento exacto para vender. Hablemos claro, este 2025 puede ser uno de los años más rentables en la historia de las criptomonedas, pero si no entiendes en qué punto del ciclo estamos, puedes terminar invirtiendo en activos que ya dieron lo mejor de sí, o peor aún, entrar en pánico cuando el mercado haga un movimiento brusco. ¿En qué punto del ciclo cripto estamos? Si miramos a Bitcoin, está claro que ya ha recorrido gran parte del camino en esta fase alcista. Desde su punto más bajo en el mercado bajista hasta ahora, su crecimiento ha sido impresionante. Sin embargo, esto también significa que las oportunidades para multiplicar inversiones en Bitcoin son cada vez más limitadas. La historia nos dice que cuando esta criptomoneda ya ha tenido un aumento considerable, las mejores oportunidades no están en ella, sino en las altcoins, esas monedas con menor capitalización que todavía tienen un enorme potencial de crecimiento. Aquí es donde entra la clave, es tarde para Bitcoin, pero temprano para las altcoins. Muchos creen que lo mejor es invertir en lo que ya está en boca de todos, pero la verdadera ganancia está en identificar las criptomonedas que aún no han despegado. Claro, esto no significa lanzarse a comprar cualquier activo sin analizar, sino saber leer el mercado y aprovechar el momento correcto. Si nos basamos en ciclos anteriores, las altcoins tienden a dispararse cuando Bitcoin empieza a estabilizarse, y ahora mismo, aunque Bitcoin sigue fuerte, las altcoins están en una fase de acumulación, lo que indica que aún tienen un gran margen de crecimiento. En pocas palabras, si buscas multiplicar tu inversión, el enfoque debe estar en las altcoins. Ahora bien, ¿cómo saber cuáles tienen potencial y cuáles son solo promesas vacías? Ahí es donde entran las señales del mercado, el semáforo de oportunidad. ¿Cómo identificar las mejores altcoins? Ya sabemos que este es un momento clave para las altcoins, pero la pregunta que realmente importa es, ¿cómo elegir las que tienen mayor potencial? No todas las criptomonedas en el mercado van a explotar en valor. Algunas tienen proyectos sólidos detrás, mientras que otras son solo humo y especulación. La forma más efectiva de filtrar oportunidades es observando su capitalización del mercado. Imagina que una criptomoneda tiene una capitalización extremadamente alta. ¿Qué significa esto? Que ya ha crecido tanto que sus posibilidades de multiplicar su valor son cada vez menores. Por el contrario, si una criptomoneda tiene una capitalización baja o media, pero cuenta con un buen proyecto, su potencial de crecimiento es mucho mayor. Aquí es donde entra la estrategia. Apostar por criptomonedas con una capitalización de mercado equilibrada, ni demasiado alta ni demasiado baja. Aquellas que están en un rango moderado suelen tener el mejor balance entre riesgo y recompensa. Ahora, no se trata solo de números, el equipo detrás del proyecto también es clave. ¿Son personas reconocidas en la industria? ¿Tienen experiencia en blockchain? ¿Existe transparencia sobre quiénes son? Si un proyecto es anónimo o sus creadores no tienen una reputación clara, hay que pensarlo dos veces antes de invertir. Otro punto fundamental es la utilidad del proyecto. Hay miles de criptomonedas que existen solo porque sí, sin ninguna funcionalidad real, pero las que realmente tienen futuro son aquellas que ofrecen soluciones innovadoras o mejoran la tecnología existente. Si una criptomoneda tiene un propósito claro y resuelve un problema real, tiene muchas más probabilidades de ganar valor a largo plazo. Por último, hay que estar atento a las señales del mercado, el sentimiento general de los inversores, las tendencias y el ciclo cripto en el que estemos son factores que influyen en el crecimiento
crecimiento de las altcoins. Si todo indica que se está formando un nuevo ciclo alcista para ellas, lo más inteligente es entrar antes de que la mayoría lo haga. Momento de comprar. ¿Cuándo entrar al mercado? Saber que comprar es solo una parte del juego. El otro 50% del éxito en criptomonedas es saber cuándo entrar. No es lo mismo comprar una altcoin cuando está en su punto más bajo que hacerlo cuando ya se ha disparado y está en boca de todos. En este momento, el mercado de las altcoins está en una fase de acumulación. Eso significa que todavía no ha llegado la ola de inversores que disparará los precios. En términos simples, estamos temprano. Las señales clave para identificar un buen momento de compra incluyen precios bajos después de una corrección del mercado, acumulación de inversores inteligentes, también conocidos como manos fuertes, incremento en volumen de compra sin grandes subidas repentinas. Este tipo de momentos son oro puro para quienes saben aprovecharlos. Pero recuerda, no se trata de entrar a lo loco, sino de hacerlo estratégicamente. El semáforo de salida. ¿Cuándo vender tus altcoins? Si hay algo que la mayoría de los inversores novatos hacen mal es vender en el momento equivocado. Muchos entran tarde y salen aún más tarde, dejándose llevar por la emoción y el FOMO, miedo a perderse la oportunidad. Otros, en cambio, venden demasiado pronto y se pierden la mayor parte de las ganancias. Para evitar esto, hay que saber identificar el punto óptimo de salida, y la mejor herramienta para hacerlo es la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin nos dice qué porcentaje del valor total del mercado cripto está concentrado en Bitcoin. Cuando la dominancia es alta, significa que la mayoría de los inversores están apostando por seguridad, pero cuando la dominancia cae, significa que están moviendo su dinero a activos más riesgosos, es decir, las altcoins. Históricamente, cuando la dominancia de Bitcoin baja el rango de 47 al 45%, es cuando las altcoins alcanzan su punto explosivo. En ese momento, el mercado está completamente eufórico, y ahí es cuando hay que empezar a considerar vender. Aquí no se trata de vender todo de golpe, sino de aplicar una estrategia de salida escalonada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de vender el 100% de tus altcoins en un solo día, las vas vendiendo por partes conforme el mercado sigue subiendo. De esta forma, aprovechas las ganancias sin quedarte fuera demasiado pronto. Otra señal clave para vender es el sentimiento del mercado. Cuando todo el mundo está hablando de criptomonedas, cuando las noticias empiezan a predecir que las cripto han llegado para quedarse y cuando hasta las personas menos interesadas en finanzas te preguntan cómo invertir en altcoins, es una señal clara de que estamos cerca del clímax. Cuando el FOMO está en su punto máximo es cuando el riesgo de una corrección se vuelve más alto. Si quieres aprovechar el mercado cripto, usa estrategias inteligentes y evita las trampas del FOMO. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video. Recuerda, no somos asesores financieros, no tenemos Telegram ni WhatsApp. Invierte con precaución y consulta a un experto.